Pues bienvenidos al módulo 4, consecuencias psicosociales de la precariedad laboral en la vida de los sujetos. El tema a tratar de esta sesión es de la salud ocupacional a los riesgos psicosociales. Quisiera comenzar en primer término por retomar algunas de las ideas que plantearon en la cédula inicial, en donde estaban interesados por generar un mejor ambiente de trabajo o cómo mejorar los ambientes de trabajo. Y pues obviamente en el tema que nos ocupa, quizás siempre estemos con esta idea de que los ambientes de trabajo ayudarán en muchos sentidos a incrementar la productividad, a que sea más armónico el trabajo, a que realmente se puedan integrar equipos de trabajo y que pues las cosas salgan quizás más rápidas y mejor. En la realidad, en los diferentes ambientes laborales, pues siempre existe ese factor de individualidad en donde, a pesar de las filosofías empresariales, a pesar de las metodologías de trabajo, de las formas de organización del trabajo, siempre está latente este factor humano que no se puede dejar de lado en la fórmula, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar también que lo que cada uno piense, traiga y constituya su cultura y su forma de relacionarse con los demás, también jugará un papel importante dentro de esta cultura del trabajo. Así pues, tenemos como ejemplos, y digamos que serían los ejemplos icónicos, estos espacios de trabajo de la empresa Google, en donde tienen todas las amenidades habidas y por haber, tienen comedores, tienen áreas de descanso, tienen vistas hacia pues lo que sería la calle propiamente, ¿no? Tienen sus bicicletas disponibles para irse de un lugar a otro, tienen una serie de actividades que se realizan en equipos pequeños, tienen juntas, que son juntas de 5 minutos, en donde esas juntas tienen lugar de pie, no en una mesa, ¿no? Y son 5 minutos precisamente para optimizar el tiempo de todos, en donde el que tiene la palabra pues tiene un minuto para poder expresar lo que conciso quisiera compartir con el grupo, específicamente para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, este sería uno de esos ambientes idílicos, ¿no? Idóneos de trabajo. Sin embargo, lo que está detrás de este ambiente de trabajo es prácticamente sentirse como en casa, tener todas estas amenidades y espacios para poder descansar, poder entretenerse y sobre eso generar una pauta de productividad, aunque también implica que te puedes quedar prácticamente a vivir en esta oficina y ser totalmente productivo, ¿no? Eso no sé si sería tan adecuado estar todo el tiempo en el trabajo. Pero bueno, caras vemos y estados de salud no sabemos. En realidad vemos en muchos ambientes de personal feliz, ¿no? Contentos y realmente no sabemos cuál es esa carga de trabajo que pudieran tener. Por lo tanto, pues vamos a diferenciar al menos estos tres aspectos, ¿no? Los factores psicosociales en el trabajo, los factores de riesgo psicosocial y cuáles son esos riesgos psicosociales. De entrada, pues obviamente tenemos un primer material que es de carácter histórico, que ahí está el vínculo, que sería el primero que ustedes verían, en donde pues viene esta retrospectiva de la salud ocupacional, ¿no? Y creo que va tomando como que mayor fuerza y mayor importancia en estos tiempos porque pues ahora tenemos que tener pendiente que inclusive para estar sentado frente a la computadora muchas horas, se requiere de una higiene postural. Esto no es nuevo, esto ya lleva muchos años en, cuyos especialistas, los ortopedistas, pues han dado estas guías, ¿no?
para poder desempeñarse en una postura adecuada y hacer movimientos cada determinado tiempo para evitar las contracturas musculares y los daños en las cervicales, en la espalda baja, etc., ¿no? Así que lo mismo sucede con la vista. Si la dejamos mucho tiempo fija sin parpadear, pues va a ocasionar resequedad en el ojo, independientemente de que el nivel de pérdida de visión se va a ir incrementando naturalmente con los años, pero a la exposición de la luz que emana el monitor, pues también va generando o va acrecentando ese desgaste. Por lo tanto, desde que se trate de trabajo, pues sabemos que va a haber ciertas consecuencias de ese trabajo en los trabajadores, ¿no? O sea, esto ya va como de entrada, ¿no? Y en años recientes, a partir de 2016, se empieza a trabajar sobre ese proyecto de la norma oficial mexicana 035, en donde precisamente se busca la prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Ahí también hay un material de una doctora, quien es la que se encarga precisamente de impulsar, junto con un equipo de especialistas, esta norma oficial, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ya está la normativa que debe de ayudar a reducir estos riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Aquí yo creo que nada más a manera de paréntesis, pues es importante mencionar que existe una ley federal del trabajo en donde se establecen cuáles son legalmente esas condiciones en donde se debe de estructurar una relación laboral entre el trabajador y el empleador, y que pues en la ley aparece todo perfectamente bien desglosado, aunque en la realidad no necesariamente opera de la misma manera. Es decir, podemos tener toda la normatividad y todo un marco legal, pero que no necesariamente se apega a la realidad. Y que hemos visto en infinidad de casos que la realidad supera inclusive la ficción que pudiéramos pensar sobre el mundo del trabajo. Pero pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí quiero mencionar un par de ejemplos, ¿no? Creo que todos hemos visto por la ciudad circulando a estas personas de entrega de comida eh, rápida, ¿no? Servicio de entrega de comida, que un ejemplo es esta empresa llamada Sin Delantal, que por supuesto ya fue fagocitada, ya fue comprada por otra empresa que se llama Just Eat, que tiene pues obviamente una capacidad a nivel internacional, se cotiza en la bolsa de valores, o sea, tiene toda una infraestructura económica y un marco normativo que ha permitido ir comprando empresas alrededor del mundo, siempre sobre el mismo giro. Entonces, pues esta nota es del 2015, ¿no? Así que todavía siguen circulando. Esta foto tiene una semana que la tomé, entonces todavía siguen circulando por allá con los viejos contenedores de Sin Delantal, ¿no? Sin embargo, entre las especificaciones de la empresa mencionan, pues obviamente son un intermediario entre los restaurantes y el consumidor final, en donde cada una de las operaciones le cuesta al consumidor final un 14% más IVA, pero, perdón, le cuesta a los restauranteros un 14% más IVA, pero si el restaurante decide tener a gente ya con base asalariada y asegurados, le va a costar un 30% más IVA cada una de las operaciones. Entonces tienen como que estas dos modalidades, ¿no? Una en donde el repartidor asume totalmente los riesgos de el seguro del vehículo, el mantenimiento del vehículo y obviamente todo lo que le pudiera suceder en un hecho de tránsito, en un accidente vial, corre por cuenta y riesgo del trabajador, pues un trabajador que está asociado a una plataforma. Y también pudiera tener esta posibilidad de ser asalariado con un seguro
y obviamente le están cobrando ese servicio al restaurante, pero yo creo que entonces al trabajador pues tendrá esa cuota fija en términos de lo que pueda generar como ganancia, ¿no? Y bien, normalmente vemos escenas como estas todos los días. Les comento, estas fotos son de la semana pasada y es de la calle 50 entre 69 y 67 en el mero centro de la ciudad, ¿no? En donde observamos una persona pues que está haciendo sus actividades cotidianas de trabajo. En este caso es un repartidor, pero vale la pena mencionar que hace 25 años, bueno, y quizás hasta menos, ¿no? Pero bueno, hace 25 años, las personas que se dedicaban a repartir los refrescos embotellados, que en su mayoría eran de cristal, o sea, de envase de vidrio, ¿no? Pues tenían como que esta división del trabajo entre uno era el chofer y otro era el cargador, y de esto pues había varias personas que se dedicaban a esto, al menos para un sector de la ciudad, en donde tuve la oportunidad de entrevistar a varios de ellos. Y el que era chofer, pues obviamente se las sabía de todas para poder estacionar, para poder maniobrar el camión, para poder echarlo a andar en caso de alguna avería básica, por supuesto. Y el cargador era el que se encargaba, obviamente, de surtir en las tiendas estos productos. El chofer entonces tenía una doble función porque además de que era chofer, tenía que cobrar directamente a la gente y pues hacía las operaciones del dinero, ¿no? Ahora la situación es bastante diferente porque hay una persona que se encarga de hacer los pedidos y de hacer los cobros y posteriormente entonces se surte la tienda, pero ya no hay un chofer, sino que ahora es un chofer repartidor, cargador, o sea, asume digamos que tres funciones a la vez. Y de lo que pude observar rápidamente, ¿no? Porque son cosas que vamos a ir a lo mejor retomando en este módulo, ¿no? Es que, por ejemplo, pues el chofer no tiene una faja para hacer las labores de la carga adecuada, de bajar y subir las cajas, independientemente de que algunas cajas pues ya van sin el líquido y otras van a surtirlas con el líquido. Si ustedes pueden ver aquí en la imagen del centro, esta especie como de rampa en donde está parado el chofer cargador, pues esto se desplaza de tal manera que queda como una especie de escalón, como si fuera una tabla, obviamente es de metal y tiene allá una tapa metálica también. Y podemos observar, por ejemplo, cómo la bota derecha pues está rota, está abierta y pues está trabajando, ¿no? O sea, obviamente también tiene la presión de cumplir con un tiempo de entrega que tiene una ruta asignada durante el día, que esa ruta se ha conformado a través de los pedidos previamente levantados, tiene una cuota que cumplir durante esa jornada laboral, que muchas veces son 8 horas, pero termina siendo 10 horas porque cuando tiene que entregar el camión hay que hacer el inventario y ese inventario y esa fila de camiones para poder hacer la entrega les consume también tiempo aparte de sus 8 horas, ¿no? Y obviamente los riesgos físicos a los que están expuestos, las multas de los policías por pararse en lugares donde no deben, donde no son permitidos y que independientemente de que existe un horario para hacer estas maniobras en el centro, pues muchas veces terminan siendo a plena, o sea, en los tiempos donde no está permitido, ¿no? Como en este caso la fotografía fue de las 11 de la mañana y no está permitido a esa hora hacer esas maniobras, ¿no? Y obviamente pues el peso de las cargas que están manejando pues también a veces son perjudiciales, ¿no? Sin mencionar que estos choferes de hace 25 años manejaban de entrada unos conos perimetrales para poder hacer las maniobras con seguridad. Y esta idea de manejar la seguridad en el trabajo, pues también estaba estipulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y mucho tiempo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenía un equipo de médicos
que estaban dedicados a hacer la supervisión de este tipo de trabajos en campo, de tal manera que hacían los señalamientos pertinentes, ¿no? En fin, entonces hoy, independientemente de todo lo que mencioné con anterioridad, también podríamos sumarle que cualquier movimiento en falso que haga este trabajador, que haga que se vaya hacia atrás, que resbale, el tránsito está en ese momento ocurriendo, ¿no? O sea, podría ocurrir una desgracia, por supuesto, ¿no? Sin mencionar que habían recomendaciones específicas para este personal, para este tipo de trabajo, cuando tenían que estacionarse en una esquina, porque cuando el camión se estaciona en una esquina, entonces digamos que el problema crece. ¿Por qué? Porque impide la visibilidad de aquel que va a cruzar la calle de manera contrasentido, pues porque se tiene que asomar de más un vehículo para poder cruzar, porque está el camión en la esquina. Por lo tanto, los camiones, este tipo de camiones, siempre tuvieron la recomendación de no estacionarse en una esquina, lo que hacía que buscaran la mitad de estas cuadras, ¿no? O 3/4 para poder estacionar el camión, y los cargadores transportaban con ese diablito que ven allá al fondo el producto hacia la tienda, cosa que hoy no sucede. Hoy se estacionan en la esquina, no se tienen estas precauciones, y pues esto lo podemos inclusive traspolar con la idea del crecimiento expansivo que hubo de las plataformas de transporte como Uber, el Didi, etcétera, en donde la gente pues a duras penas maneja. Digo, a duras penas maneja porque quizás no conocen el reglamento de tránsito, y en el hecho de estar viendo la plataforma, de estar viendo el celular, ya no se fijan de cómo está el sentido del tráfico, así que se quitan de un carril y se pasan a otro sin notificar a través de sus direccionales, y esto ha causado muchos accidentes. Se paran en lugares donde no deben, eh, en fin, o sea, hay muchas cosas de estas que se ven normalmente en el tránsito cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, acá obviamente el riesgo que tienen los trabajadores, pues no solamente su integridad física, sino también que puede tener diversos padecimientos a lo largo del tiempo, ¿no? Quizás unos de los, quizás, ¿no? No estoy totalmente seguro, pero un grupo de trabajadores que cuenta hasta ahora con todos los implementos para hacer su trabajo de manera correcta, con seguridad, son los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, muchos de los accidentes de trabajo que han tenido se debe principalmente a no usar los implementos de trabajo para desarrollar la actividad. Porque una cosa es lo que dicta en materia de salud o de seguridad en el trabajo, y otra cosa es cómo se ajustan esos elementos a la ergonomía, la usabilidad o la comodidad que pueda tener un trabajador para desarrollar ese trabajo. Es decir, si tienen un traje que es dieléctrico, porque no permite que cruce la electricidad o que se aterrice con el cuerpo, pero genera mucho calor, a lo mejor se quitan la casaca, ¿no? Si el casco de momento les estorba para hacer la maniobra o hay demasiado calor, pues también ahí ponen en riesgo la parte de la cabeza, ¿no? Y así podemos mencionar varias cosas. Pero si ustedes se fijan bien en la fotografía, vean cómo inclusive estos camiones, que podría ser ese camión repartidor de refrescos embotellados, cómo perfectamente bien señalan con conos naranja el perímetro en donde están trabajando, ¿no? Hay una persona que está parada aquí enfrente, que está jugando el papel, seguramente es el chofer, pero a su vez juega un papel de centinela, es decir, toda la operación del brazo mecánico, él la está haciendo de acuerdo a las instrucciones de sus compañeros que están en la canasta donde están trabajando para remover estos brazos de estas ramas del árbol, y que obviamente no solo
va a subir o bajar de acuerdo a la demanda, porque en la canasta también hay controles para operar este brazo mecánico, o sea, hay arriba y abajo, ¿no? Sino que está jugando el papel más importante de centinela, o sea, es la persona que en caso de haber algún contratiempo, algún incidente, él toma el control y puede hacer que bajar la canasta e intervenir, digo, a favor de sus compañeros, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo. Sin embargo, el no usar los implementos de trabajo de manera adecuada, ¿no? Pues generan ciertas afectaciones. Podemos ver estas imágenes, ¿no? De manera rápida, por ejemplo, el carpintero, en donde vemos que varias de las falanges pues ya están ausentes, las ha ido perdiendo con el tiempo, las ha ido perdiendo con el uso de las sierras, ¿no? Y sin embargo, van adaptando eh, estos dedos de la mano, independientemente de perder una falange, y algunas veces pierden hasta el dedo completo, ¿no? O pierden la mano completa, ¿no? Van adaptando su propio cuerpo para seguir utilizando la misma maquinaria, ¿no? En el caso del cargador, pues vemos esta afectación también muscular, ¿no? En el caso del soldador, pues vemos cómo utiliza la soldadura sin el lente ahumado correcto, por lo tanto le genera una irritación en los ojos impresionante, que además es muy doloroso, ¿no? Pues los dolores de cabeza pueden ser por muchas causas, ¿no? Y no solamente ese tipo de trabajo físico, sino que el trabajo de oficina también genera ciertas afectaciones, ¿no? Ya sea por la posición o ya sea por la tensión, ¿no? En el caso del cargador, pues probablemente también pueda ser por la posición, un movimiento muy brusco o un movimiento sin haber calentado el músculo suficiente, ¿no? O que se dice que para poder cargar bultos pesados se necesita maña y no se necesita fuerza. Muchas de esas cosas que se van aprendiendo sobre la marcha en el trabajo, pero que pueden causar muchas de esas afectaciones, ¿no? Entonces digamos que estos van a ser las afectaciones en términos de salud y que son como que las más notorias y que de alguna manera la estructura de los trabajos y la forma de la regulación en los trabajos, pues como que se fija más en estas cosas. Pero también está este tema de salud mental, que yo creo que es pues sumamente importante, ¿no? Porque este tipo de afectaciones normalmente no se dan de la noche a la mañana, sino que llevan todo un proceso. Y involucra también a toda la organización horizontal y vertical de una empresa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que muchas de estas afectaciones a los trabajadores pues transcurren muchas veces en silencio, ¿no? Y creo que ahí es donde está todavía el factor más nocivo de este tipo de afectación para el trabajador. Por ejemplo, una de esas afectaciones es el síndrome del quemado, ¿no? La fatiga o que quedas exhausto, que puede derivar en dolores musculares, dolores de cabeza, sed, sudoración excesiva, pérdida del cabello, problemas digestivos, ¿no? Fríos recurrentes o enfriamientos recurrentes, dolores en la quijada, cambios en el peso corporal, cambios en el peso de la persona, ¿no? Y pues también algunas cuestiones en términos de la memoria. Y este tipo de fatiga o de estar exhausto, que es el síndrome del quemado, lo interesante es que no solo sucede para el caso de los trabajadores, también le sucede a muchos estudiantes, ¿no? Bajo este esquema de presión de los créditos, del estudio, del rendimiento, de la nota, de las tareas, de todo lo que tienen ustedes que hacer, más aquellos que trabajan, más aquellos que tienen que resolver ciertas cosas de casa, aquellos alumnos que ya tienen familia o que ya formaron un hogar, que tienen una
situación muy diferente a aquellos que no han formado un hogar, pero viven con sus papás, y finalmente también se genera otro tipo de ambientes en donde hay una carga emocional, ¿no? Le sumamos todo este estrés del estudio, entonces puede conjugar en un síndrome del quemado, sentirse quemado. Y por supuesto, esto va parejo, ¿no? Esto va para hombres y mujeres. Esto no es nada más una cuestión de que le pueda pasar a una o a otro, sino que pues esto nos involucra a ambos sexos, ¿no? Pero independientemente de esto, me parece que sí, la brecha de género, y por allá hay un documento que les estoy dejando al final, ¿no? En donde precisamente las afectaciones psicosociales vistas desde esa perspectiva de género, pues hay una marcada diferencia entre cuáles son las más recurrentes que le suceden a las mujeres, ¿no? Y cuáles son las más recurrentes que le suceden a los hombres, y cuáles serían, digamos, que las que aplican para ambos, ¿no? Entonces sí es importante también tener en cuenta que no es lo mismo, ¿no?, ser hombre o ser mujer en un ambiente laboral, independientemente del nombre que ustedes le quieran poner a ese ambiente laboral, ¿no? Se habla mucho ahora de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional pues sería como una manera de manejarse ante estas adversidades. También por ahí aparece esa palabra resiliencia, ¿no? En donde también aprender a manejar estas condiciones adversas para salir fortalecidos, para poder crecer de manera individual, aunque me parece que también eh, los ambientes hostiles de trabajo, ahora que le dicen mucho esta palabra tóxico, ¿no? Los ambientes tóxicos de trabajo muchas veces son difíciles de manejar, ¿no? Porque no es lo mismo que digas que puedes llegar con toda la actitud cuando tus compañeros de trabajo te ignoran, cuando hay una persona en el trabajo que se dedica a lanzar indirectas o de manera directa a ridiculizarte delante de tus compañeros, o en el caso del acoso sexual, que se da mucho también en diferentes lugares, ¿no? Es una práctica que transcurre pues en un impas de silencio, ¿no? Y no es una cosa que detone de inmediato, aunque ahora que se cuentan con una serie de mecanismos para poder hacer explícito y poder denunciar y poder hablar de estas cosas, o sea, pedir que esta situación de acoso laboral o acoso sexual pare de inmediato, que son los llamados protocolos de actuación en caso de acoso, discriminación, obviamente recurrente, ¿no? Obviamente manifiesto, y entonces se pone una queja. Y en ese momento es como apretar un espacio de decir, basta, ¿no? O sea, es momento de ponerle un punto de detener esta situación, y con base en eso esclarecer cuál es ese mecanismo en donde participan también varios actores de la empresa, sin enfrentar a las partes, porque eso es muy importante, sin revictimizar a la persona que sufre el acoso, ¿no? Pero que sí se pugna por una solución. Y esa solución puede ser inclusive el despido de la persona que está acosando, o puede ser turnar a las autoridades competentes para abrir un expediente distinto que ya tendría otro carácter para el seguimiento de esos casos. En el caso de la UADY, nosotros tenemos un protocolo de discriminación, acoso, que se puede activar en cualquier momento, ¿no? Y para activarlo es tan simple como ir a la página, que prácticamente está en todas las páginas y en todos los sitios institucionales de la UADY. Siempre hay un enlace que te ubica perfectamente bien el protocolo de actuación, y si estás sufriendo o estás padeciendo alguna de estas situaciones, pues lo conducente es activar ese protocolo
para que sea a través de esta instancia y de este mecanismo que se pueda pugnar una solución, ¿no? Sin embargo, el tema este de la inteligencia emocional, que bueno, que está muy a la moda, digamos, ¿no? Pugna por estos componentes en donde uno tendría que regular o manejarse en términos de tus propias emociones. Es decir, tú eres gestor de tus emociones. Cuando viene una persona y te molesta o te dice algo que no te parece, ¿no? Pues se tomaría como que tú le estás dando el poder a esa persona para que te moleste, ¿no? Entonces tienes que hacer todo lo contrario. Y me parece que en esa parte es así como que a veces le pedimos mucho a la persona, ¿no? O sea, a veces le pedimos que no solamente tenga los conocimientos, tenga las destrezas, tenga las habilidades, las competencias, las calificaciones, ¿no? Que sea proactivo, que, eh, que participe en los procesos de la empresa, que se ponga la camiseta, que esto ya no es para nada bien visto que se ponga la camiseta, porque es una forma de hacer que el trabajador siempre termine dando de más, recibiendo exactamente lo mismo, o a veces hasta menos, ¿no? Y pedir aparte que se gestionen tus emociones, ¿no? O sea, ahí sí creo que ya es eh, parte de lo que en lo personal pues me queda la duda si no será que toda esta política y toda esta tendencia es también para hacerle una especie de terciarización, porque si la persona que es el sujeto que violenta a los compañeros de trabajo no se le da un apercibimiento, no se le da una amonestación, no se le da un seguimiento y lo más importante, no se le da un tratamiento para que él mejore su salud mental con respecto a sus compañeros, ¿no? Entonces seguimos manteniendo ese mismo elemento tóxico dentro de la organización, perjudicando a todos los demás y haciendo, en muchos sentidos, que varias personas nunca digan nada al respecto por temor a X o Y persona, ¿no? Entonces yo creo que acá también es importante, ahora sí que en este marco humanista de educación, detectar a estas personas y realmente tomar acciones al respecto. O sea, no dejar nada más que sea una cuestión de que, bueno, pues eh, no podemos hacer nada, él es así o ella es así, o no, no, no. Yo creo que todos tenemos que tener un espacio de convivencia y unas reglas bien claras, ¿no? Y cuando esas reglas no están claras, pues genera este tipo de conflictos entre las personas y los ambientes de trabajo. Entonces, eh, por supuesto, ¿no? O sea, desarrollar estas capacidades es algo que vamos a tener que aumentar a la lista, y no solamente de ustedes que están en proceso formativo, inclusive de nosotros ya que pues ya tenemos ciertos años trabajando, aparecen estos nuevos esquemas y hay que hacerse conscientes. O sea, son prácticas que a lo mejor por consejos de los abuelos o por consejos de los papás uno trataba de sobrellevar una situación en el trabajo, pero que ahora ya se han hecho explícitas estas condiciones sobre las cuales hay que trabajar y hay que aprender a convivir de una nueva forma, desde una nueva perspectiva, y hay que incorporarlo a nuestra forma de desempeñarnos día con día, ¿no? Por lo tanto, pensar en la salud mental como está en este esquema, ¿no? Pues implica las cuestiones familiares, las cuestiones de relación interpersonal, las enfermedades que uno pueda estar padeciendo o algún familiar, el estrés, la sobrecarga laboral, la cuestión económica, la cuestión del dinero, ¿no? Y si aparte estás tomando clases y estás estudiando y estás haciendo, pues imagínate, se suma todo eso. Entonces, pensar en la cuestión de los factores de riesgo psicosocial no es nada más pensar en un checklist, o sea, implica ver esa visión del ser humano multidimensional y que además en esa individualidad pues hay cosas de la mente que se tienen que tratar con, ahora sí, de manera más personalizada, ¿no? Allí es donde, por ejemplo, la antropología ya no entra, sino que entra la psicología
y yo creo que en ese ámbito, pues a lo mejor la sociología menos, porque la sociología quizás tiene una visión más macro del asunto. La antropología, pues con pequeñas comunidades, podría más o menos encauzar ciertas cosas, aunque yo creo que las tres perspectivas se complementan para poder tener un espectro mucho más eh, consistente y más sólido de lo que implican estas enfermedades o estos riesgos psicosociales, ¿no? La realidad es que el estrés del trabajo o el estrés en el trabajo aplica igual que cuando, y voy a dar el ejemplo, ¿no? Cuando un perro en la calle se acerca de modo agresivo y te ladra y abre las fauces, abre el hocico, intentando morderte, y hay una reacción inmediata en ti, ¿no? Tu digestión se detiene, en ese momento no estás sudando, se te dilatan las pupilas, es una reacción del miedo hacia un posible evento que pueda tener lugar, ¿no? Y si te llegara a morder el perro, a lo mejor ni siquiera sangras en ese momento, vas a sangrar un minuto o 30 segundos después de la mordida, y tu cuerpo se llena de adrenalina y te prepara para correr, para huir, para golpear, para brincar, para cualquier cosa, ¿no? Entonces digamos que es una reacción al miedo. Pero el estrés laboral también genera una serie de reacciones que muchas veces no son inmediatas, sino que en el tiempo y con la recurrencia de esos eventos van generando y van desgastando y van haciendo mella del organismo, primeramente a nivel mental, ¿no? Y por supuesto que esa afectación continua de la mente pues va a generar también otras afectaciones en otros sistemas del mismo cuerpo, ¿no? Y pues puede derivar en cuestiones importantes como las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunológicas, gastrointestinales, dolor de espalda, trastornos musculoesqueléticos, trastornos menores de salud mental, entre otros. Y dice acá trastornos menores de salud mental, pero la persona que inclusive con un trabajo bueno, pero con una carga de trabajo muy irregular o con la demanda del trabajo muy aguda, puede provocar no solamente ese desgaste de la salud mental, puede provocar el síndrome del quemado y eventualmente llevar a una depresión. Y la depresión eventualmente llevar a un suicidio. O sea, todas estas cosas se pueden dar encadenadas, sí o no, porque se habla mucho también de que el apoyo de los compañeros de trabajo para identificar estas problemáticas, para hablar de estas problemáticas, para sumar entre todos la construcción o los momentos en los que se puede platicar y se siente el apoyo de los compañeros. Pero estamos hablando de la normatividad y no estamos hablando de la realidad laboral. En muchos espacios de trabajo, pues pocas veces se dan estos procesos de socialización en donde realmente se puedan hablar de estas cosas, ¿no? Sin que se tomen a mal, sin que se tomen como una amenaza para el empleador. Y yo creo que acá pues estamos empezando a ver esta aplicación de la norma 035 y vamos a ver en el mediano plazo cómo se aplicó y qué se obtuvo de ello, ¿no? Porque pues ya sabemos que en términos de seguridad del trabajo también se han aplicado una serie de manuales y de cosas, pero pues muchas veces pues es papel, ¿no? Y el papel aguanta todo. Entonces, por supuesto, digamos que esta norma, ¿no? Se va a enfocar pues básicamente a las condiciones en el ambiente de trabajo, a las cargas del trabajo, a la falta del control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo, entre otros. Pero cuando ustedes escuchen esta charla sobre la NOM 035, se van a dar cuenta también de que inclusive considera el tiempo de traslado del trabajador de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Si esto pudiéramos hacer un
traslape con el tiempo que el estudiante se sale de su casa y llega a la escuela o al campus, cualquiera en el que estés, ¿no? Y luego regresar a tu casa, pues ahí tenemos un tiempo considerable que le invertimos a ese traslado. Hoy por hoy, pues podemos decir que no, ya no tenemos que ir al campus, ¿no? O sea, nos ahorramos esas 2 horas de traslado, al menos al día, vamos a poner como mínimo, ¿no? Porque una persona que tiene que ir al campus de ciencias sociales y tiene que trasladarse de su domicilio al centro y del centro agarrar Alemán Ruta 2 para poder llegar a la facultad, pues ya se llevó 1 hora y media, 2 horas solamente en ese proceso de ida a la facultad, ¿no? Y luego suma la otra 1 hora y media, 2 horas de vuelta cuando ya el tráfico está más pesado. Entonces pues ya te echaste 3 horitas y media en el traslado más las horas que estuviste en la facultad. Lo mismo pasa con los trabajadores, ¿no? Y desgraciadamente el tema del trabajo no necesariamente siempre tienes la posibilidad de tener un trabajo cerca de casa. Muchas veces te tienes que trasladar y eso sin tomar aquellos trabajos que ya quedan fuera de la entidad, ¿no? Y por lo tanto la norma dice que se enfoca, ¿no?, precisamente en evaluar, pero ¿qué es lo que va a evaluar de esos entornos? No es entornos organizacionales, pues son el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización, la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Esto, si lo pasamos al sentido negativo, pues podemos tener, ¿no?, aquellos trabajadores que no se sienten parte de la empresa porque la empresa no tiene esas condiciones para hacerlos partícipes de esa empresa, ¿no? Aquellas empresas que te contratan y nunca te dieron capacitación para hacer tu trabajo, sino que esperan un alto rendimiento, una alta productividad a partir de la no capacitación. A veces no hay un liderazgo ni la gente sabe exactamente qué pedir, solamente tienen un objetivo final y así que tienes 2 o 3 jefes que te piden, que dan órdenes y contraórdenes sobre lo que un trabajador pueda o no hacer, ¿no? La participación proactiva, a veces te piden, hay que ser, aquí ven a aportar tus ideas, aquí puedes expresarte libremente y pues yo lo he visto en muchos trabajos que de momento la gente expresa sus ideas y después de la segunda vez que habla, ya le empiezan a poner mala cara y como que ya no quieren escucharlos más, ¿no? Entonces hay gente que entiende esa comunicación no verbal, ¿no?, y deja de aportar las ideas y deja de participar porque se da cuenta que no te están escuchando. De hecho, no quieren que participes, ¿no? O sea, ya tienen un plan y ya tienen una serie de órdenes y no necesitan que se mejoren las ideas. Por supuesto, hay ambientes de trabajo en el que sí se pueden hacer estas cosas, pero pues tener en cuenta esta situación, ¿no? La distribución adecuada de cargas de trabajo, pues ahí la simetría entre las cargas de trabajo también dependerá mucho de del mobbing, del acoso laboral que pudiera darse en donde pues no le caíste bien al jefe y el jefe te va a poner una carga más fuerte de trabajo, o se usa también como estrategia para el despido cuando te quieren echar del trabajo, te empiezan a dar cargas ya no manejables para que falles y ellos tengan la justificación de que te puedan despedir. Pero por supuesto, mientras eso sucede, tú te vas cargando de estrés, te vas cargando de muchas emociones negativas, porque pues necesitas ese trabajo, ¿no? Y por lo tanto a veces no puedes expresar tu descontento o o la injusticia en la cual estás viviendo, y simplemente tratas de cumplir esas metas que son a veces imposibles, ¿no? Pero bueno, eso del reconocimiento al desempeño, pues también es otra cosa que muchas veces no sucede, ¿no? Que inclusive por allá
hay un no me acuerdo muy bien si es un síndrome o es el efecto Cenicienta, ¿no? Que dicen que precisamente hay gente que se encarga de que cuando se logra el objetivo del trabajo, le quitan el reconocimiento al empleado y toman ese reconocimiento para sí mismo, dejando al otro nulificado, ¿no? Entonces por eso le llaman el efecto Cenicienta, ¿no? Cosas, bueno, esto lo van a ver en los materiales, y ahí mucho más extenso, ¿no? Y más con detalle, pero me llama mucho la atención que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo explica en su página, dice: no valida, certifica, aprueba o autoriza a ningún consultor para la aplicación de la NOM 035, ¿no? Y lo que el empleador debe conocer muy bien son las obligaciones que aplican según el tamaño del centro de trabajo. Por lo tanto, las obligaciones también hace referencia a ciertas sanciones, ¿no? Pero si ustedes se ponen a navegar un poco sobre esto, la norma 035, van a ver que ya hay empresas de recursos humanos que ya enfocaron sus baterías para apoyar a las empresas en la implementación de la NOM 035, aunque no tengan esa validación, ni certificación, aprobación, autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto no lo entendí, la verdad, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si tú como abogado, como contador, como economista, como médico, como ingeniero, como psicólogo, decides dar un curso de tu especialidad, puedes registrarte en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como instructor y ellos tienen un directorio. No sirve para mucho más que para directorio. No es que te vayan a promover, no es que lo tengan abierto para que la gente pueda consultar con quién o a quién contratar, pero te dan un documento, te dan una hoja que te valida como instructor. Y en este caso de la norma no lo están haciendo. Esa parte no la entendí, pero si la averiguo más adelante, con mucho gusto se las expresaré. Por lo tanto, bueno, riesgos psicosociales, tenemos el estrés que ya vimos que es una cuestión, no tengo los términos exactos para poder explicar el tema del estrés, pero me parece que es algo así como invisible, ¿no? O sea, como que lo vas a ir sufriendo, lo vas a ir acumulando, va a ir permeando en tu organismo a través de tu mente, a través del cerebro, y así se van a ir afectando también otros sistemas y otros órganos, o sea, te va a derivar en una afectación, en una dolencia, ¿no? Se va a hacer evidente. Pero el estrés es algo que obviamente no se da de la noche a la mañana, ¿no? O sea, como que tiene ese tiempo de gestación desde mi perspectiva, ¿no? La violencia laboral, pues también podría ser desde ese jefe que quiere que las cosas se logren con coerción. También puede haber una violencia física explícita en los trabajos, ¿no? O sea, puede haber una violencia de golpes, de insultos, ¿no? Que se dan en los trabajos. Y pues probablemente también dentro del nivel del trabajo o de los ambientes de trabajo habrán más o menos violencia. Esto no se justifica de ninguna manera. La violencia en un centro de trabajo y en ningún lugar se justifica, ¿no? Y menos por esta cuestión de género, en donde si le ponemos que los repartidores, los repartidores de refrescos embotellados, cuando llegan y están esperando en la fila, de momento se ponen a platicar y se insultan entre ellos y se hacen bromas de carácter peyorativo entre ellos, ¿no? O se golpean a manera de broma, pues también puede ser considerado como violencia laboral. Y es muy dado a relacionarse con el tema este del machismo y de cómo ser hombre y qué papel juega el hombre dentro de la sociedad y cómo debería de ser un hombre. Ahí tenemos un problema gravísimo y que tendríamos que entrarle también a esta perspectiva de las nuevas masculinidades para poder tratar de entender un poco
de cómo funciona esto, ¿no? Porque tenemos que ir adaptándonos a este contexto en el cual nos toca vivir. El mobbing, que sería ese acoso laboral, que que básicamente es hacer la coerción sobre el trabajo, ¿no? O sea, te pido de más, te tengo muy supervisado, estoy muy atento de hacerte notar tus errores, en lo que fallaste, pues nunca te reconozco nada, ¿no? Y si es posible que yo pueda hablar con otros compañeros para que también te estén presionando, pues ese es el acoso laboral, ¿no? Diferente del acoso sexual, que me parece explícito, ¿no? Que hay una relación, primero, una relación asimétrica, igual con el acoso laboral y acoso sexual implica una relación asimétrica, aunque no necesariamente siempre, ¿no? El acoso sexual se puede dar entre compañeros de trabajo, entre los jefes, los directivos, ¿no? Y que usan una posición de poder para solicitar cuestiones sexuales que están totalmente fuera de un contexto laboral, ¿no? La inseguridad contractual, pues eso también, o sea, implica que de momento te den un contrato de 6 meses y luego te quiten de 6 a 4 y te vayan reduciendo el tiempo, o que te digan que por este momento, en este momento no te pueden renovar el contrato, pero que a lo mejor dentro de un mes o dentro de 15 días, y que generalmente esos trabajos en donde van de contrato en contrato, entre uno y otro contrato van dejando pasar ciertos días porque, en teoría, la Ley Federal del Trabajo dice que si los contratos son seguidos, tiene novación, o sea, tiene una continuidad, y por lo tanto, esos contratos, en caso de un despido, tienen la posibilidad de solicitar una reclamación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que les den una liquidación correspondiente. Pero si pasan unos días entre uno y otro, se pierde ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la inseguridad contractual, o simplemente no te dan el contrato. El conflicto de familia-trabajo, que es el más complicado, porque siempre hay cuestiones en la casa que, quiera sea o no, se llevan al trabajo, y viceversa. Cosas del trabajo que terminan llevándose a la casa y se afectan ambos ambientes. Si las cosas se llevan de la casa al trabajo, se afecta el trabajo. Si las cosas se llevan del trabajo a la casa, se afecta el ambiente familiar, ¿no? O sea, le restas tiempo, le restas atención, le restas dedicación a uno o a otro escenario, y por eso es el conflicto trabajo, familia, trabajo, ¿no? Y por supuesto los problemas de salud, que pueden ser N cantidad de problemas, que también pues forma parte de esos riesgos psicosociales de los... Esta infografía del Ministerio de Trabajo español me pareció fantástica porque de manera muy esquemática, muy sintética, nos dice cuáles son esos factores de riesgo psicosociales, laborales, individuales, ¿no? Cómo pueden derivar en una situación de estrés, de fatiga, de violencia en el trabajo, y qué efectos puede tener tanto para la empresa como para el trabajador. Y a su vez nos ofrece, ¿no?, alternativas de qué hacer para prevenir los riesgos psicosociales tanto en la empresa como para el trabajador. ¿Cuáles serían esas ventajas para la empresa y para el trabajador? De tal manera que esta infografía la voy a poner también en la plataforma para que ustedes la puedan visualizar, junto con un par de lecturas que no creo que sean de carácter obligatorio porque son libros completos, pero sí valdría la pena echarle un ojito, ¿no?, darle una revisión, para que vayan ubicando y poder hacer, digamos que, la actividad correspondiente a esta sesión, ¿no?, que vamos a hacer un cuadro sinóptico o vamos a hacer una infografía. Ya tenemos acá material, y obviamente esto nada más es el preámbulo para entrarle al tema, ¿no? Me parece que hay este contexto histórico de la salud ocupacional que le explica muy bien este video que van a ver a continuación, pero también están los otros materiales que ya entran de lleno a la cuestión de los riesgos psicosociales, los factores psicosociales y la cuestión del estrés,
desde la perspectiva de la NOM 035, ¿no? Y por supuesto cómo deben de tratarse. Y por otro lado también hay un material que explica el tema de la evaluación, porque no necesariamente es que vayamos a hacer la evaluación, pero sí sería importante como conocer de qué se trata este asunto. Lo que yo les planteé como ejemplos podría considerarse como parte de esa evaluación, pero de esa evaluación desde la perspectiva de la observación. Pero no es necesariamente desde la NOM 035 porque ya no ve tanto los riesgos de trabajo, digamos, ¿no? Sino que ya son riesgos muy concretos que se están viendo. Y creo que acá sí la perspectiva de la medicina, la perspectiva de la psicología son sumamente importantes y son disciplinas que me parece que tienen ahí un nicho de desempeño profesional muy adecuado para esta temática, ¿no? Así que pues les invito a revisar los materiales, a escuchar con atención los contenidos, ¿no? Y a partir de eso a generar la actividad correspondiente.